Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Ya estamos aquí para una nueva enseñanza. Hoy es jueves 10 de diciembre de 2020 y vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos ofreces una nueva oportunidad más para servirte, para honrar y glorificar tu nombre con nuestros actos, Señor, con nuestros miembros, con todo lo que tú nos permites tener. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, ayúdanos a tener comunión contigo. Y, Señor, háblanos en esta hora. Vamos a estudiar tu palabra, este tema importante de la oración. Así que yo te ruego que uses la Biblia. Espíritu Santo, usa tu espada para poder edificarnos, para poder hacernos ver lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal y hacer los cambios necesarios, Señor. Sé con nosotros y Espíritu Santo, sé tú el Maestro, por favor. Háblanos. Bendice a aquellos que han de ver este mensaje, que sea de provecho y crecimiento espiritual para sus vidas. Gracias, mi Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a hablar acerca de la oración y su práctica. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, Lucas 11. Lucas 11, vamos a ver lo que dice ahí. Lucas 11:1. Este es el verso que vamos a usar como introducción. Dice así la Biblia: Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Uno de los discípulos le pide al Señor esta ayuda y le dice: Señor, por favor, enséñanos a orar. ¿Qué es orar? Orar es un diálogo entre Dios y las personas. Es algo tan sencillo que hasta un niño lo puede hacer. Pero también es algo tan sencillo que es ignorado por muchos. La oración es básica en la vida del cristiano. Es como respirar. La oración es desarrollar una comunión íntima con nuestro Dios. Incluso en el culto debe de existir la oración. No puede haber un culto, un servicio, una reunión sin oración. De hecho, la casa de Dios, un título que se le da, es casa de oración, en Mateo 21. Mateo 21:13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Lo que le voy a decir no es un secreto. No es un secreto. En muchas iglesias se ha perdido el culto de oración, ha muerto. Y sinceramente, hermanos de la Grey, pastores, quien mire este video, sinceramente, la pobreza de los resultados en la obra de Dios, la pobreza en las iglesias, y le podemos buscar muchas razones, muchas causas. Pero la principal es esta: la falta de oración, la poca actividad de oración. Esa es la razón por la cual nuestra situación está como está. Porque hemos abandonado la oración, porque ya no la estamos practicando como en años pasados, porque no le estamos dando la importancia, la reverencia y el tiempo que merece. Estamos ignorando conscientemente que la oración es la llave que abre todas las puertas, la llave que abre los almacenes de Dios. Entonces, nuestra poca efectividad en la vida cristiana es nuestra poca
vida de oración. La oración es algo que el Señor Jesucristo tuvo presente en su vida terrenal. Marcos 1:35, donde dice: y Jesús recorre Galilea predicando. Miremos el ejemplo del Señor, Cristo y la oración. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Yo estoy seguro que no eran las 6 de la mañana. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Algunos comentarios dicen sobre este verso que eran entre las 4 y 5 de la mañana. 4 y 5 de la mañana. A esa hora iniciaba la jornada de trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que Él no dejó un solo día pasar sin orar. Él es Dios. Él, al estar aquí, Él no dejó de ser Dios. Fue 100% Dios y 100% humano a la vez. Y si Él, que es 100% Dios, practicó este hábito de la oración, ¿por qué nosotros no? ¿Acaso seremos más fuertes que Cristo espiritualmente? ¿No necesitamos la comunión con el Padre? La necesitamos sin duda, la necesitamos. Es triste ver que el tiempo que le pertenece a Dios en la oración se le da a la cama, se le da a la televisión, se le da a actividades que quizás no sean malas, pero se convierten en malas porque nos quitan el tiempo para platicar con Dios. El Señor Jesucristo se levantaba muy temprano y también en Mateo 14, dice la Biblia, Mateo 14, en el versículo 23. Despedida la multitud, ya por la tarde, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. No solo iniciaba el día con oración, terminaba el día con oración. La oración es una disciplina costosa, es una disciplina personal, pero es una disciplina que trae grandes frutos. Si nosotros nos ponemos la convicción, la promesa, el propósito de todos los días en las mañanas orar y en la noche también orar, o incluso a mediodía orar también, yo le aseguro que nuestra vida con el paso del tiempo va a cambiar. Todo va a cambiar porque la oración lo cambia todo. No estoy diciendo que las situaciones que nos rodean van a cambiar, las situaciones adversas, pero sí nuestra manera de verlas, nuestro actuar. Y en base a nuestro actuar, nuestro resultado va a ser distinto. Se levantaba muy temprano, siendo muy oscuro, como a las 4 o 5 de la mañana, y en la tarde, cuando terminaba sus jornadas, iba al monte y se ponía a orar. El Señor Jesús, antes de iniciar su jornada laboral, su día de actividades, Él iba con Dios, pasaba tiempo con Dios y luego iba con la gente. Después de todo el día pasar tiempo con la gente, ahora iba con Dios. Por eso es que el Señor Jesús se desgastó físicamente. Pero Él vino a servir. Él no vino para ser servido. Y nos ha dejado ejemplo, dice Pedro, para que sigamos sus pisadas. Él también nos da instrucciones sobre no usar mal la oración. La oración es una disciplina privada. No es para fanfarronear o para lucirnos ante la gente. Por eso Jesús en Mateo 6, Él en este capítulo hace 3 alusiones a cosas que se pueden hacer incorrectamente: la limosna, la oración y el ayuno. Pero vamos a ver sobre el ayuno. Dice Mateo 6:5: y cuando ores, no seas como los falsos, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa.
¿Qué buscaban estos hombres? Bueno, pues que los hombres los vieran, que la gente les aplaudiera. Dice Jesús, pues ya los vieron, ya tienen su recompensa. Eso es lo que ellos buscaban. Ellos no querían obtener el favor de Dios, querían obtener el favor de los hombres, se los pagaban porque pues los miraban, los alababan, allá ellos. Pero dice el versículo 6, mas tú cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El cristiano que tiene una vida activa de oración, Dios se encarga de mostrarle las respuestas en público. La gente, mire, la gente se va a dar cuenta cuando un cristiano tiene una vida activa de oración. La gente se va a dar cuenta. Su hablar, su caminar, su vestir, su forma de pensar va a ser distinta porque ha pasado tiempo en el secreto de Jehová y hasta su rostro va a resplandecer tal cual Moisés que pasó 40 días y 40 noches con Dios en el monte. Dice en el 7 que no usemos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería, su verbo, serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ya viene después el Padre Nuestro, que un católico pues lo ha agarrado como repetición y no han leído el versículo 7 que dice no uses vanas repeticiones. Este es un modelo de oración, es un modelo de cómo orar, no que tenemos que orar y repetir esto así tal cual como viene aquí escrito. Se convertiría en un rezo y lo diríamos incluso ya sin pensar, y nuestra mente divagaría porque lo estaríamos dividiendo como una máquina. También Jesús en Mateo 7, Él nos insta, Él nos pide que oremos. Mateo 7, Mateo 7, 7 al 11. Estaba en Lucas, disculpen. Mateo 7, 7 al 11, dice así la Biblia. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una víbora? Pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús nos insta a orar, dice, prueba al Padre, ora a Él, ten comunión con Él te quiere dar. Porque si tú pides, tú vas a encontrar. Si tú buscas, vas a hallar. Y si llamas, se te va a abrir. Incluso en Lucas 18, el Señor Jesucristo maneja la oración como algo necesario. Lucas 18, dice ahí la Biblia, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad es algo que sin lo cual no podemos vivir plenamente. La necesidad, lo que es necesario. Si hiciéramos una lista de las cosas que son necesarias, nuestra lista incluiría cosas como oxígeno, alimento, abrigo, un techo, ¿qué más? Fuerzas, nuestros sentidos. Todo eso estaría en la lista de lo necesario. En esa misma lista debe de estar la oración. Espiritualmente no podemos avanzar, no podemos crecer si no oramos. Vamos a sobrevivir, pero Cristo no quiere que sobrevivamos, quiere que vivamos plenamente. No quiere que vivamos teniendo las migajas nada más. Él quiere darnos la chuleta completa, pero necesitamos orar. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, hermanos, sobre la oración y no verla como una actividad aburrida, no verla como una actividad tediosa, una actividad pesada,
o verla como una actividad de segundo plano en la cual decimos, bueno, si tengo tiempo me pongo a orar. Si me levanto temprano me pongo a orar. Cuando tengo una necesidad me pongo a orar. Si solamente oramos cuando estamos en problemas, pues en realidad ya estamos en problemas. Entonces debemos de cambiar nuestro chip y decir, ah, caray, la oración es una necesidad. Debo de llevarla a cabo diariamente. La oración debe ser creciente, cada vez crecer más. Pero mientras no lo veamos como una necesidad, pues no lo vamos a practicar. Y esto va a traer grandes consecuencias malas a nuestra vida porque estaremos sufriendo situaciones que pudieron haberse evitado si nosotros practicáramos la oración. O incluso cuando se nos presente cualquier situación difícil y no oramos, pues estamos tratando de resolver el problema de nuestras fuerzas. Cuando Jesús dice, ven a mí, echa tus cargas sobre mí, ora a Dios y yo te ayudo. Entonces, todo esto viene porque no consideramos la oración como algo necesario. Ahora sí que es mi oración que todos los cristianos consideremos la oración como algo básico, fundamental, algo vital para nuestro crecimiento, desarrollo y vida cristiana. Sin ella no vamos a poder. Necesitamos cambiar el chip y decir la oración es algo necesario. Lo necesito. Sin eso no puedo subsistir. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Es una necesidad orar siempre y no desmayar. La oración en la iglesia primitiva. Hechos 1. Vamos ahí. Hechos 1. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hechos 1:14. Dice, todos estos, los que estaban ahí en el aposento alto, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se reunían para orar. En el capítulo 12, versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, Pedro, cuando él libró de la cárcel, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Tristemente, hermanos, hoy en la actualidad los cristianos nos reunimos para todo. Y es buena la convivencia porque es bonito habitar juntos en armonía. Pero nos reunimos y comemos, platicamos, reímos, criticamos, casi no se nos da. Pero no nos reunimos para orar. Y no estoy hablando del culto de oración. Reunirnos y ir con alguien. Alguien nos tacharía, yo creo incluso de religiosos, de fanáticos, decirle, hermano, ¿cómo ves si viene a la casa? Lo invito para orar juntos. Entonces, eso deberíamos hacer, pero no lo hacemos porque estamos ocupados en otras cosas que, les repito, no son malas, pero nos quitan el tiempo para orar y cuando nos juntamos con otros cristianos, yo no me acuerdo de alguien que me haya dicho, hermano, vente, vamos a orar cuando he ido a su casa. Me sorprendería. Y yo tampoco lo he hecho cuando vienen otros cristianos. Entonces, es ahí la grande diferencia de la iglesia primitiva a la iglesia actual. Se reunían para orar, oraban juntos. También oraban para decidir. Dice el capítulo 1, versículo 24. Capítulo 1, versículo 24 de los Hechos. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Es aquí para la elección del sucesor de Judas Iscariote, que al final fue Matías. Se reunían para orar y oraban para decidir. Necesitamos nosotros traer a oración cada asunto que se presente a nuestra vida. No orar en nuestras fuerzas, no orar mucho menos estando emocionados o estando asustados, porque los sentimientos no son buenos jueces de la situación. Una persona puede odiar y amar a otra persona en el mismo día, en base a lo que suceda.
en esa relación. Nosotros debemos de traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y orar antes de decidir. Necesitamos llevar el asunto en oración a Dios para que sea Él el que nos indique y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, así como estos, que eran los apóstoles, la gente más cercana que existió al Señor Jesucristo, oraban para que Dios les indicara, nosotros también tenemos que orar. Ahora tampoco se vaya hasta la otra orilla y ore. Señor, ¿quieres que vaya al culto? Pues claro, Dios quiere que vayas al culto. Señor, ¿quieres que le hable a alguien? Claro, en esas situaciones no, es lógico. Estoy hablando de situaciones que presentan una disyuntiva, una Y, donde no sabemos qué decidir. Áreas grises que la Biblia no especifica así tal cual. Por eso tenemos que orar y buscar asesoría con alguien espiritual, con el pastor, con un hermano en la congregación. Y la oración se va a complementar con esto, que Dios abra o cierre puertas en base a lo que Él decida que es mejor para nosotros, pero que no actuemos impulsivamente, sino que todo pensamiento lo traigamos en oración, todo asunto, y que sea Dios el que decida por nosotros. También en el capítulo 3 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, tenían el culto de oración, iban a orar a las 3 de la tarde al templo. Primero se reunían en las casas y en el templo. Los líderes eran gente de oración. En aquellos días, dice el 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas griegas eran desatendidas en la repartición de la comida. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo, ¿verdad? El requisito hasta para servir una mesa en este tiempo era tener un buen testimonio. Y dice el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando crece la iglesia, crecen los problemas, ¿verdad? Y aquí dice que las viudas griegas pues no estaban siendo atendidas según la demanda de los griegos en lo de la comida, en la distribución diaria. Los apóstoles dicen, miren, no es justo que nosotros seamos desviados de nuestro propósito principal, que es la oración y la predicación, para atender asuntos menores. Entonces, elijan a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, y que hagan ese trabajo, mientras nosotros seguiremos en lo fundamental. También, hermanos, debemos aprender de esto, de que el diablo también quiere distraernos en las iglesias, haciendo demasiadas actividades que son buenas, porque atender a las viudas era bueno, que son buenas, pero se descuida lo fundamental, que es la oración y la predicación. El pastor, el pastor puede agarrar la escoba. Yo nunca he dicho que no. Puede agarrar la escoba, puede ir a lavar los baños, puede hacer lo que sea. Pero su trabajo primordial es la oración y la predicación de la palabra. No es más que los demás. Tiene un oficio, pero no tiene un rango. Delante de Cristo todos somos iguales. Pero sí, si la iglesia puede encargarse de todo lo demás en el mismo templo, no tienen por qué cargar al pastor con actividades secundarias que le van a robar el tiempo devocional que él lleva con Dios. Entonces los líderes tienen que estar bien versados en la palabra, bien fuertes en la palabra, nutridos de la palabra y fuertes en oración. Cualquier líder, cualquiera que esté ejerciendo un cargo en la iglesia, necesita ejercitarse, en la oración. Necesitamos nosotros entender que es algo básico. Si esto lo transportamos a la vida cotidiana, bueno, pues usted que es padre, usted que es madre y tiene hijos chiquitos, hijos grandes, usted puede y debe atenderlos, debe hacer sus quehaceres, su casa, su trabajo, pero eso no debe de impedirle que usted tenga tiempo de oración con Dios. No es justo que usted deje la oración
y la enseñanza de la palabra o el estudio de la Biblia por hacer otras cosas. Le va a traer más fruto a la oración. Necesitamos aprender de esta iglesia que no se dejó llevar por esta táctica, por esta situación en la cual parecía bueno atender a las viudas, pero los apóstoles tenían una encomienda todavía mayor. También en el capítulo 12, vamos a ver lo que dice ahí la Biblia. Capítulo 12, en el versículo número 5, cuando mataron a Jacobo, Jacobo ya estaba muerto, Santiago y Pedro encarcelado. Por cierto, este Jacobo es el apóstol, es el que dicen que se apareció acá en Tecozautla. Lo que es no leer la Biblia, ¿verdad? Murió allá en Jerusalén y vino a aparecerse acá por el año 1000 no sé qué, 1500 por ahí, no lo sé. Es verdadera ignorancia. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar oración. ¿A qué le suena ese versículo? ¿No lo recuerda otro? A 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La iglesia primitiva, tenemos que decirle primitiva para identificarla, hermanos, porque si no pensaríamos que cualquier iglesia. La iglesia de los Hechos, la iglesia primitiva, la primera iglesia, cuando un cristiano estaba en problemas, la iglesia hacía oración por él. Sin cesar, oración ferviente, perseverante, insistente. Y ese debería de ser, hermanos, nuestro actuar también. Mire, es triste y es la realidad. Y yo me confieso entre esta categoría que voy a mencionar. Yo estoy ahí. Que muchas veces la gente nos dice, hermano, hermano, le pido que ore por esta situación. Y decimos, no, sí, hermano, sí, hermana, voy a orar por usted. Llegamos a casa y quizá oramos ese día, pero 2, 3 días y fue todo. Ya no le damos seguimiento. No oramos sin cesar por tal situación. Esa es la realidad, al menos en mí, pero sé que no soy el único. Sé que muchos me han dicho, voy a orar por ustedes, pero no oran. Ahora, no se los estoy reclamando, solamente lo estoy diciendo porque no estamos siguiendo el ejemplo de esta iglesia que hacía oración sin cesar cuando un cristiano estaba en problemas. Nosotros oramos 2 o 3 veces, entonces estamos mintiendo y le decimos a la persona, sí, voy a orar por ti, yo te ayudo en oración, cuando no lo hacemos. Aunque también la persona pues quizá ya nos conoce y sabe que no vamos a orar. Pero es triste, hermanos, que no oremos unos por otros, que vemos a la persona batallar y no oramos. No pedimos a Dios por él, no intercedemos. Necesitamos hacer oración sin cesar por los problemas que se presenten en la iglesia, por los hermanos, por el pastor, por la familia del pastor, por cualquier hermano que esté en alguna dificultad. Necesitamos orar por él. Y si tenemos la capacidad para ayudarle en otro sentido, también hacerlo, no quedarnos solamente en oración. En Hechos 4:23, otro ejemplo de la iglesia primitiva, dice ahí, los creyentes piden confianza y valor. Juan y Pedro, dice el 21, que fueron amenazados y les encargaron que de ningún modo predicaran a Jesucristo porque les iban a castigar. Y dice el 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice el versículo el 28, 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. No pidieron que la situación se calmara, pidieron valentía para poder seguir firmes a través de esa situación peligrosa.
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios o milagros mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía, con denuedo la palabra de Dios. Necesitamos, al estar en situaciones difíciles, no tanto pedir que la situación se vaya, sino decir: Señor, si es tu voluntad que esta situación termine, que así sea, Señor, y si no, dame el valor, dame el denuedo, dame la fuerza para poder seguir firme a través de esta situación. Ellos oraban cuando estaban en situaciones difíciles. También lo dice Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados. Lo dice Hechos 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuál fue la respuesta de esa oración? Usted lo sabe. Las cadenas se abrieron y ellos quedaron libres, pero no se fueron. Aprovecharon todavía la situación para ganar a alguien para Cristo. Oraban, hermanos. Ahora, ¿cuándo debe de orar el cristiano? Perdón, me pasé un punto. La oración en la vida del cristiano. Hechos 9:1. La oración en la vida del cristiano. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Aquí sabemos que es la historia de su conversión. Dice el versículo 11. Y el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Una marca del cristiano es la oración. Esa es una marca, la oración. Es algo que lo distingue, la oración. Saulo era un recién convertido y él oraba. Todos los cristianos tenemos que orar, tenemos que distinguirnos por orar, ser un ejemplo a otros en que siempre oramos. Tenemos la buena costumbre, el buen hábito de orar. Esa es nuestra marca, la oración. La oración debe de ser hecha con humildad. Lo dice Mateo 8. Mateo 8. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Mire, tocó al leproso, algo inmundo para los fariseos, ni siquiera se les podían acercar. Pero Jesús, él vino a los enfermos, no a los que estaban sanos, hablando espiritualmente, ¿verdad? Los fariseos se creían ellos sanos y no querían tener contacto ninguno con los leprosos, y aparte habían caído en religiosidad y no tenían amor por el prójimo. Dice el 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. La oración debe de ser hecha, hermanos, con humildad. Siempre, cuando hemos leído el Padre Nuestro, Jesucristo empieza y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después dice: hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús oró en Getsemaní, él le dijo al Padre: si es posible, pase de mí, Padre, esta copa, sin que yo la beba. Pero aclaró: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este leproso, él dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo necesito que me limpies. Si es tu voluntad, hazlo, Señor. Si tú quieres. Jesús le respondió y dijo: quiero, sé limpio. Le digo esto porque ahorita se ha puesto de moda mucho la oración, la mal llamada oración, el decrétalo, el reclámalo, exígelo, y es tuyo. No podemos decretar nada, hermanos. No podemos decretar nada. Y no podemos llegar a Dios con exigencias.
Porque Dios no está obligado a darnos absolutamente nada, y mucho menos por merecimientos, porque si así fuera, pues nos daría la condenación. Es lo único que merecemos. Entonces no podemos llegar con Dios y exigirle. No podemos con Dios llegar con Dios y decretar. Esas religiones que están predicando el decrétalo, recíbelo, pídelo, exígelo, lo declaro. El otro día falleció una tía mía y mi prima puso en el Facebook que hiciéramos oración por ella. Entonces no sé quién sería, no me acuerdo el nombre, comentó, declaramos sanidad en el nombre de Cristo, cuando mi tía todavía estaba enferma. Y pues no le escuchó Jesús, no le escuchó. ¿Qué pasó ahí con ese decreto? No es que no estamos nosotros para decretar. Nosotros vamos a Dios en oración y pedimos con humildad. Humildad es ver hacia arriba y reconocer que necesitamos. Decretar es ver hacia abajo y decirle, Dios, yo ya declaré que hagas esto, por favor. Como si Dios fuera un genio que sale de una botella y nos concede nuestros deseos. Ese no es Dios. Dios contesta nuestras oraciones en base a su voluntad, si Él lo quiere. Mire, cuando hay un enfermo, todos queremos que se sane, pero olvidamos que la paga del pecado es la muerte. Tarde o temprano vamos a morir. Tenemos que llegar y decir, Señor, estas son mis peticiones. Yo necesito, Señor, yo considero que necesito esto, pero tú tienes la última palabra. Si tú me das esto que yo te estoy pidiendo, bendito seas, Señor. Si tú no me concedes esto, bendito seas también. Pedir con humildad, nunca llegar con exigencias. No podemos, hermanos. Dicen que en el pedir está el dar. Y Dios es soberano. Y Él sabe qué nos puede dar, cuándo nos puede dar y cómo nos lo puede dar. Entonces, sigamos el ejemplo de este leproso. Él no llegó exigiendo. Él llegó y Él se postró, se humilló, puso su rostro en la tierra y le dijo, Señor Jesús, si quieres puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero, y lo limpió. Necesitamos tomar consejo de este hombre, hermanos. También, aparte de ser hecha con humildad, debe de ser hecha con fe. Versículo 5. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Un centurión era un militar que estaba a cargo de 100 soldados, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El final del 8 dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Es importante, hermanos, que a pesar de que pidamos con humildad, pidamos con fe, pidamos creyendo, pidamos no dudando nada. Dice la Biblia en un versículo en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios existe y que es galardonador, premiador, recompensador de los que le buscan. Entonces nosotros debemos acercarnos a Dios con la confianza absoluta de que Dios puede hacer lo que le vamos a pedir, de que el poder de Dios es tan grande que no hay nada imposible para Él. Cuando oramos en incredulidad, que lo hemos hecho muchas veces, que decimos, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, te estoy pidiendo, pero a la vez estoy dudando. Cuando hacemos eso, ofendemos a Dios porque estamos diciendo, pensando, meditando que tal situación no la puede arreglar el Señor. Este hombre le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa. Mira, yo sé que tú, con que digas la palabra, con eso mi siervo va a sanar. Jesús se maravilló y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Así como el centurión tenía autoridad sobre sus siervos, sobre la centuria, sobre 100 personas, así Jesús tiene autoridad sobre todo tipo de asuntos. Así Dios tiene el poder también. Y Él puede hacerlo. Y a él le gusta que le pidamos. Y si le pedimos algo que es conforme a la palabra de Dios, pues olvídese, Él lo va a conceder. Si algo pedimos en su nombre, dijo Cristo, en su nombre quiere decir lo que le dé gloria a Él, lo que esté acorde a lo que Él predica. Yo lo voy a hacer, dijo Jesús. Entonces, pidamos no solo con humildad, pidamos creyendo. Muchas veces nos arrodillamos pidiendo por algo, pero dentro de nuestro corazón no lo creemos. Nuestros labios dicen una cosa, pero nuestra mente, nuestro corazón dice, no creo que vaya a suceder así. Entonces le estamos cortando su brazo a Dios y decimos, pues no creo que lo pueda hacer. Necesitamos pedir con humildad, pedir con fe. ¿Cuándo debe orar el cristiano? Bueno, vamos a ver. Santiago dice así la Biblia. Santiago 5 dice el versículo número 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Siempre va a haber alguien. ¿Qué debe hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante de rondalla, cante de las que usted escuche. Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Haga oración. Afligido, haga oración. Tenemos que orar cuando estamos en aflicción. Quizá esto parece algo absurdo, algo lógico, ¿verdad? Que un predicador lo diga, hermano, cuando esté en problemas ore. Pero nos sorprenderíamos de cuántos cristianos han abandonado tanto la oración que aún estando en aflicciones, estando en problemas y situaciones difíciles, no doblan sus rodillas, no las doblan. Entonces, la exhortación siempre va a estar ahí. ¿Tienes aflicción? Haz oración. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, no la curva, la línea recta. La línea recta hacia Dios es lo más corto. No sé por qué tenemos que buscar a otros antes que a Dios. ¿Estás afligido? Sí, ve al doctor, pero haz oración. No confíes más en el doctor, confía más en Dios. Así puedes ir con el mejor doctor. Si no has orado y si no es la voluntad de Dios, pues no vas a sanar. Haz oración cuando estés afligido. Y ahora les voy a mostrar otro punto. También debe orar cuando se siente bien. Cuando no tenemos ganas de orar, es cuando más necesitamos orar. Vamos a ver lo que dice ahí. Cuando se siente bien, Mateo 26, 38. Bueno, desde el 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Se llevó a los 12 y tomando a Pedro y a Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí conmigo y velen, por favor. Ayúdenme. Ahora, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los encontró durmiendo, ¿verdad? ¿Cuántos en el culto de oración apenas doblan la rodilla y empiezan a roncar? Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándolos, esta vez ya ni los despertó, los dejó ahí.
Se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Cuando las cosas van bien, tenemos que orar. ¿Qué tiene que ver este pasaje? Bueno, los discípulos se sentían bien porque estaban cerca de Jesús. Ellos no consideraron que fuera necesario orar. Entonces, a veces nosotros pensamos que estamos bien espiritualmente, que andamos ferviente, que andamos caminando bien, que estamos creciendo en la obra de Dios, que estamos creciendo en comunión con Él, que estudiamos y todo esto, y descuidamos un poco la oración. No, hermanos, cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces necesitamos entender que la oración también debe de hacerse cuando todo, entre comillas, está bien. Debemos orar cuando nos sentimos bien, cuando pensamos que todo va excelente, va viento en popa y va avanzando todo. Tenemos que orar. No estar como los discípulos. No, pues aquí está el Señor. Él está al pendiente. No, tenemos que orar. Miren, un ejemplo tan sencillo. ¿Cuántos cristianos los domingos no oran? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no oran? Porque dicen, pues hoy voy a ir al culto. Allá oro en el templo. Es cuando más deberíamos orar. Pensamos que es un día diferente, que no necesitamos oración en la mañana y no lo hacemos. Ni siquiera leemos la Biblia. No, pues ya la voy a leer en el culto. El pastor ahí siempre nos pone a leer muchos versículos. Estamos como estos. Pensamos que porque está Jesús cerca ya no necesitamos orar. No, necesitamos orar siempre. Siempre es una necesidad. Aunque todo vaya bien, aunque todo vaya mal, aunque tus hijos estén bien, ponte a orar por ellos. Cuando estén enfermos, pues mucho más. Pero aunque estén bien, aunque tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposo, esposa, familiares estén bien, ponte a orar. No importa que todo esté en calma, ponte a orar. Siempre, cuando estés bien y aunque no estés bien, hay que orar. Y le repito, cuando no tenemos ganas de orar, es cuando más necesitamos orar. Ahora usted dice, es que no tengo muchas cosas que decirle al Señor. No importa. El tener poco que contarle a alguien no significa que tenemos que distanciarnos. Ahora en tiempos de pandemia, pues muchos cristianos han guardado su sana distancia, pero de la oración y de la Biblia. No se acercan ni a la Biblia ni a la oración y le hacen caso a Gatel y su sana distancia, pero en los asuntos espirituales. Y al contrario, es cuando deberíamos de estar más cercas todavía y están más cercas de la televisión viendo las noticias. ¿Por quién o por qué debe orar el cristiano? Este es el último punto. Romanos 1:9. Vamos a ver aquí unos versículos. Romanos 1:9. Dice así la Biblia. Lo escribió el apóstol Pablo, por si usted no lo sabe. Y dice el 8. El 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. El cristiano debe de orar por su iglesia. El cristiano debe de orar por los hermanos. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a orar por la iglesia? Dios quiere oraciones específicas. Las oraciones generales parecen buenas, pero en realidad no lo son. Ahora usted dirá, ¿qué es una oración general? Señor, te pido por la iglesia que la bendigas. Y Dios dice, ¿y de qué forma? ¿Qué quieres? ¿Qué me estás pidiendo? Necesitamos orar específicamente. Señor, te pido por el pastor. Bendice su vida, Señor, su familia. Dale sabiduría,
dale inteligencia espiritual, dale palabra para que nos alimente. Señor, te pido por la misión que tenemos en tal lugar, que la gente, Señor, oiga el Evangelio, que lo reciba, que lo haga suyo, que se convierta. Oraciones específicas, oraciones con nombre y apellido. Señor, te pido por la familia Rodríguez Pérez. Señor, te pido por el señor Pedro Martínez. Oraciones específicas. Oraciones específicas. Debemos orar por la iglesia y por los hermanos, donde quiera que anden como es digno de Cristo, que anden conforme es digno de Dios, que anden conforme es digno del Evangelio, que anden conforme a la vocación con que fuimos llamados, que en todo adornen la doctrina de Cristo. Tenemos que orar específicamente. Si sabemos que un hermano está en problemas, orar por nombre y la necesidad. Porque si hacemos solo oraciones generales, pues en realidad no vamos a saber si Dios nos está contestando. Porque le decimos, Señor, bendice la iglesia, pero no le decimos especialmente por quién. Si le pidiéramos por una persona en especial y hay respuesta, pues nos daríamos cuenta. Entonces, hasta pudiéramos llevar un registro en la fecha de la petición de oración y la fecha de la respuesta. Pero como oramos vagamente, Señor, te pido que salven las almas. ¿Cuáles almas? ¿Cuáles almas? Señor, te pido por fulano, te pido por sutano, te pido por mi vecino. Así deberíamos orar. Oraciones específicas. También lo que le acabo de decir, por la salvación, Romanos 10, dice Pablo en el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Tenemos que orar por la salvación de nuestros familiares. Un hermano recomienda tener un lugar de oración, ¿verdad? Una mesa o un cuartito, una bodeguita, ahí un rinconcito, donde sea nuestro lugar de oración. Y en ese lugar poner fotografías de las personas por las cuales vamos a orar. Y el hermano dice en su libro, cuando tú las estés viendo, tú te vas a acordar. Si lo dejas todo a la mente, se te va a olvidar. Incluso lleva una lista de oración. Voy a orar por mi primo Pedro, por fulano, por mi tía, por mi tío, y llevar ahí un registro. Necesitamos orar por la salvación de ellos, hermanos. Seríamos verdaderamente egoístas si no los incluimos en nuestras oraciones, porque seríamos puras oraciones yo y yo. Primero yo, después yo, y si queda algo, pues yo. Entonces necesitamos orar por los demás. Necesitamos orar para que se conviertan. Dios mismo dice que oremos por los que están en eminencia, los que están en el gobierno. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos orar por la salvación de nuestros familiares. También en 1 Timoteo, en el capítulo 4, 1 Timoteo 4, dice así la Biblia, en el versículo número 3 al 5, hablando de los apóstatas y de las doctrinas de demonios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Por qué incluí esto? Algo tan sencillo, ¿verdad? Orar por los alimentos. En todos los ejemplos que vienen del Señor Jesucristo, de la institución de la cena, el orden siempre es el mismo. Tomó el pan, dio gracias, los partió y repartió. Y nosotros agarramos el pan, lo partimos, lo comemos y no oré. Y se nos hace una costumbre. Tenemos que orar por los alimentos. Tenemos que orar por los alimentos.
Tenemos que darle gracias a Dios por el pan. Ahora, cuando el Padre Nuestro dice el pan, pues no se refiere solamente a la comida, sino que el pan era una palabra griega que incluía todo lo necesario para el desarrollo de un día, ¿verdad? Ahí incluiría la comida, la vestimenta, las fuerzas, el cuidado, ese era el pan. Pero nosotros como cristianos pues debemos de tener esa buena costumbre de orar por los alimentos, enseñar a nuestros hijos a orar por la comida, enseñar a nuestros hijos y decirles que debemos reconocer que si hay algo en nuestra mesa para comer, desayunar o cenar, es por la misericordia de Dios, porque Él es el quien provee el alimento. Es cierto que papá sale a trabajar y gana el dinero, pero Dios le da las fuerzas. Entonces debemos nosotros orar, siempre agradeciendo por los alimentos. Por esta y muchas cosas más debiéramos orar, ¿verdad? La enseñanza todavía le faltaba una parte, pero no quiero hacérselas tan larga, porque luego no la miran completa. La otra parte ya se las daré en otra ocasión. Es sobre el apóstol Pablo, que él era un hombre de oración. Él en todas sus cartas menciona la oración, ora por las iglesias y a todas les instruye que oran y ora por ellos e incluso les pide también ayuda en oración. Esto es lo que vimos en este día, en esta mañana, la oración y su práctica. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque nos has provisto, nos has dado, Señor, esta arma poderosa que es la oración. Gracias porque a través del Señor Jesús tenemos entrada libre al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, hallar oportuno socorro. Señor, la iglesia en general, no podemos decir que todas las iglesias, pero la mayoría han dejado morir la oración, Señor. Estamos concentrados en tantas actividades que la oración pasa a segundo término, cuando en realidad, si lo viéramos como una necesidad, sería lo primero, Señor. Es triste ver la condición de nuestras iglesias, iglesias que no crecen, no avanzan, estancadas, como las aguas, Señor, estancadas, apestan, y todo, Señor, va al mismo punto. La poca o nula oración. Avívanos, Señor, despiértanos y haznos entender que sin oración no podemos avanzar. Nehemías, antes de ir a Jerusalén, él se puso a orar. Incluso, Señor, oró bastante tiempo. Debemos seguir el ejemplo de tantos fieles de la Biblia, como Saulo, que oraba, como la iglesia, que hacía oración sin cesar, como Job, que todos los días oraba por sus hijos, no importando todas las ocupaciones que tenía, porque era un hombre rico, pero eso no le impedía, Señor, orar por los suyos. Ayúdanos, por favor, a hacer de la oración un hábito, una práctica, y poder así, Señor, crecer en comunión contigo. Y con el paso del tiempo, yo estoy seguro, porque tu palabra lo dice, que nuestra vida va a cambiar. No podremos hacer nada si no oramos. Dijo un predicador, donde Dios va a hacer algo grande, pone primero a su pueblo a orar. Así que ayúdanos, Señor, te necesitamos y sin duda que separados de ti, pues nada vamos a poder hacer. Gracias, Señor, por esta enseñanza y ayúdanos a llevarla a la práctica, Señor. Por favor. En el nombre de Cristo oramos, pedimos y agradecemos todo. Amén.